Escuchas a Héctor Rosales en radio. La hemeroteca. Entre los años 2011 y el año 2012, se informaba con bombo y platillo que el gobierno de Alemania, entonces encabezado por la primer ministro Angela Merkel, regalaba prácticamente submarinos nucleares modelo Dolphin al Estado de Israel. En ese entonces, el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, celebraba la entrega del sexto submarino Dolphin, diciendo que serviría para afrontar los retos de seguridad nacional en estos tiempos de turbulencia. Un hecho muy notorio es que pese a ser tiempos de turbulencia, bandas terroristas como el ISIS nunca atacaron al Estado de Israel. Por su parte, Ehud Barak declaró: este sexto submarino mejorará sustancialmente la capacidad militar del ejército israelí y el Estado de Israel a la luz de los cada vez más difíciles retos, entre paréntesis, que tenemos por delante. En ningún momento se mencionó a Persia, nunca se mencionó a Irán. En el año 2017, fruto de una investigación periodística, y aquí el periodismo independiente y el valor, el peso que tiene el periodismo independiente, el periódico alemán Der Spiegel, el cual es un medio en todo rigor respetable porque ha exhibido a líderes de Estado con declaraciones muy polémicas, incluso a Jean-Claude Juncker, que el periódico Der Spiegel lo exhibe con una cita de manipulación política fundamental, sobre que ellos distraen a la gente para imponer leyes injustas. Bueno, el periódico alemán documenta que existe una operación secreta conocida como Sansón para armar con misiles nucleares los submarinos que Alemania entregó a Israel. ¿Por qué son prácticamente regalados estos submarinos con capacidad nuclear? Pues porque siempre se tiende a decir que entregar armas al Estado de Israel sería como una especie de gesto humanitario, toda vez que se alega, falsamente, que Israel sería una democracia en medio de enemigos. Y por eso es que se convierte en un Estado militarista. Sin embargo, es frecuente ver que ante los medios de comunicación, algunos en particular, porque creo que mayoritariamente han sido honestos los medios de comunicación al momento de reportar el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, pues algunos medios de comunicación tendenciosos presentan como que Israel es una serie como de asentamientos indefensos, desarmados, y nada más alejado de la realidad. Se sabe que poseen más de 200 ojivas nucleares. Y estos submarinos, que son indetectables y que pueden andar por todo el mundo, probablemente apuntando a las principales capitales del mundo. Entonces, dejar esto en la hemeroteca es muy importante porque vamos a describir poco a poco la abismal diferencia entre un grupo de guerrilleros, terroristas cualquiera, como es el grupo Hamas, que puede ser utilizado políticamente por Benjamín Netanyahu para declarar ilegales todas las protestas, todas las manifestaciones y expresiones de rechazo civiles en su contra. Nótese claramente cómo es esto. Ha habido protestas
en Israel contra una reforma judicial que exige Netanyahu para burlarse de la justicia ante sus muchos escándalos de corrupción. Él quiere tener el control del poder judicial para poder pasar por encima de los derechos humanos del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que están respaldando esto? Bueno, pues también es muy notorio que hay políticos que nada tienen que estar opinando sobre la política internacional, mejor dicho, la política interna del Estado de Israel, y ahí vemos a representantes del partido Vox respaldando los crímenes de Netanyahu, los delitos y crímenes de Netanyahu. Vemos que los influencers simpatizantes de Donald Trump también posicionan a Netanyahu como un aliado del sionista Donald Trump. Con lo cual, pues podemos decir que no es un líder nacionalista, no es un patriota, no es un hombre cristiano en ningún sentido, cuando, al igual que Obama y Biden, han desviado no millones, sino billones de dólares en armamento y otros productos para la guerra, para la muerte, al Estado de Israel. Muy notorio es esto, además, por si fuera poco, de este gran poder militar del cual dispone Israel. Hay que recordar que esa nación, a diferencia de un minúsculo grupo de guerrilleros y terroristas del Hamas, pues Israel dispone de fuerza aérea, con la tecnología más avanzada de los Estados Unidos, dispone de ojivas nucleares, dispone de submarinos nucleares, dispone de todo el respaldo de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, y dispone de la ayuda de Rusia y de Estados Unidos. Y a eso supuestamente se enfrenta un grupo de guerrilleros insignificantes, como es el Hamas, que que yo teorizo, plenamente seguro de que es así, que se le está utilizando por parte del gobierno de Israel para generar una cortina de humo, declarar un estado de guerra, que ya se hizo, y de esa forma ilegalizar todas las protestas ciudadanas en Israel. Este es nuestro segundo ejemplo. En el año 2023, el Estado de Israel, mejor dicho, su gobierno, anuncia la compra de 25 aviones de combate supersónicos modelo F-35 a los Estados Unidos. Los modelos más nuevos, modelos que Estados Unidos no vende a nadie, porque ahí existe el peligro de que se utilice ingeniería inversa y se descubra cómo los elaboran y que países como China o Rusia copien estos modelos. Que si ustedes se fijan, todo lo que son los aviones de combate de China y de Rusia son copias baratas de los que ha hecho Estados Unidos, o mejor dicho, las grandes corporaciones Illuminati de Estados Unidos como Lockheed Martin. Bueno, se le entrega esto pese a las denuncias que pesan contra el gobierno de Israel sobre que existen fugas de información o que el mismo gobierno vende la tecnología a enemigos de Estados Unidos como China. El F-35 es el caza más avanzado del mundo, o de los más avanzados del mundo, e Israel es el único país de Medio Oriente u Oriente Medio que tiene aeronaves de este tipo. El contrato fue sellado por $3,000 millones, o si usted lo prefiere, en otra notación, $3 billones, lo cual aumenta la flota de combate de Israel de los F-35, de los 50 que ya tenía, a unos 75 aviones de combate. Estos aviones pueden llegar rápidamente a cualquier parte del mundo, disparar y liquidar a millones. Tienen previsto que sea completada esta venta en los próximos meses, señaló el Ministerio de Defensa del Estado de Israel. Estados Unidos paga todo, porque resulta ser que el mismo Estados Unidos le da el dinero al gobierno de Israel
dicen que es un acuerdo financiero de asistencia militar de Estados Unidos para que le compre los cazas. Esto se constituye evidentemente en el robo de dólares estadounidenses. Por su parte, los fabricantes de las aeronaves de combate, como Lockheed Martin, que es una empresa Illuminati, y su fabricante, el fabricante de los motores a reacción de estos aviones, Pratt & Whitney, señalan que se han comprometido a involucrar a las empresas israelíes en el proceso de fabricación, con miras a que estas empresas roben secretos militares de Estados Unidos o cometan un plagio. Esto es gravísimo, es muy grave. Por lo cual podemos ver que, pues así como Cuba está saqueando millones de dólares de México y como previamente lo sigue haciendo de Venezuela desde hace 23 años con las tiranías de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, pues asimismo el Estado de Israel es como una Cuba que está saqueando a Estados Unidos de Norteamérica. Y los gobiernos de Estados Unidos, sea republicano, sea demócrata, no le niegan absolutamente nada al Estado de Israel, a pesar de que esto es un abuso. Esta es la tecnología militar de la que disponen. El grupo de guerrilleros del Hamas no disponen de fuerza aérea, no disponen de submarinos nucleares. De lo que disponen es de unos misiles hechizos, eso sí, muy numerosos, y de ametralladoras de grueso calibre, pero obviamente que no disponen de este poderío militar del cual dispone el Estado de Israel. Y no solamente eso, sino que tienen el respaldo militarista de la OTAN y de Estados Unidos. He aquí la abismal diferencia que impide que se piense que pues esta serie de situaciones de secuestros de israelíes, del homicidio de varios israelíes, pues haya sido algo completamente fortuito. Todo parece indicar que es una operación vil del gobierno que encabeza Netanyahu. Y hay otros detalles que hay que abordar. ¿Por qué esto cómo comenzó? Bueno, pues esto se comenzó a hablar ayer durante la noche. Les voy a enseñar el titular. Pero antes de mostrarles el titular, vamos con las declaraciones de la activista israelí Shikma Bresler. Shikma Bresler es la líder de las manifestaciones contra la reforma antijudicial que promueve el gobierno del dictador Netanyahu. Ella declaró: en Israel no tenemos contrapesos y salvaguardias, como en otros países, así que nuestra democracia es muy frágil, declaró. Y creo que, a pesar de que la señora es progresista, está diciendo la verdad. El Estado de Israel tiene un atraso gravísimo en instituciones, y si se llegara a imponer la reforma judicial de Netanyahu, pues degenera en una completa tiranía. De hecho, de esa forma es como la activista ha definido los movimientos de Netanyahu. Otro de los aspectos a destacar, pues, es la pobreza de recursos del grupo terrorista Hamas y el dinero del cual dispone el Estado militarista de Israel, que tiene un ejército profesional con armamento de última generación. En el año 2016, el entonces presidente progresista y supuestamente antiguerra, ya vimos que ocasionó más de 8 conflictos internacionales, fueron 8 años los que estuvo en el gobierno y ocasionó más de 16 conflictos en el que murió mucha gente inocente. Bueno, pues Barack Obama tomó de los Estados Unidos, sin el permiso de nadie, $4.500 millones para enviarlos a Israel. También se acordó durante su administración enviar $38.000 millones en armamento para Israel. En el año 2018, Donald Trump, que se supone republicano y entonces contrario a las políticas desastrosas de Obama, ordena entregar sin embargo $550 millones para el Estado de Israel, un monto menor, pero a final de cuentas un monto muy considerable. Además, durante su administración, muy por lo oscuro, el Partido Demócrata
y el Partido Republicano, supuestos enemigos, acuerdan entregar 3.8 mil millones de dólares, o si usted lo prefiere, 3.8 billones de dólares a Israel. En el año 2019, el gobierno de Donald Trump aumenta en 200 millones de dólares el dinero que es desviado de Estados Unidos al Estado de Israel. Se acuerda entregarle 3.300 millones de dólares. Y ahora hagamos la comparativa. Se nos dice por parte de los republicanos que no van a seguir enviando dinero a Ucrania, que porque significa un robo, y que ellos como que son más simpatizantes del tirano comunista Vladimir Putin. Palabras más, palabras menos, eso es lo que podemos ver en los hechos. Bueno, pues resulta ser que el Partido Republicano se niega a enviar dinero a Ucrania para resistir la invasión del sionista Vladimir Putin. Pero callan completamente e incluso lo consideran un logro de su gobierno el enviar o el desviar millones de dólares al Estado de Israel, a pesar de que los montos son muy inferiores en comparación, los montos que envían a Ucrania son inferiores en comparación con lo que se destina en armamento y en dólares al Estado de Israel, siendo que el Estado de Israel, al menos hasta ayer, no se encontraba en estado de guerra. Una de las muchas imágenes que derriba por completo pues la idea de Donald Trump como un patriota, como un nacionalista, no es nada de eso, ni como un cruzado cristiano. En México, el falso candidato católico de Donald Trump a la presidencia de México, que es desarrollado, articulado por la corrupción de Carlos Slim y también del vicepresidente de Grupo Televisa, Bernardo Gómez, llamado Eduardo Verástegui, pues dice que de ser electo presidente de México, Israel y Estados Unidos serían sus mejores aliados. Es decir, aquellos que rechazaron a Cristo y lo crucificaron, dice él que esos son sus verdaderos aliados, muy discutible viniendo de un supuesto católico. La Sagrada Biblia y en general la doctrina de la Iglesia Católica nos llama a buscar la conversión del Estado de Israel al verdadero Mesías, a Jesucristo, y nos advierte de los peligros que significa el Estado de Israel para todo el mundo, en tanto esa conversión, ese milagro de conversión, no se dé. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice lo siguiente: Tú, Israel, has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas Sodoma y Samaria. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Bueno, pues el titular original con que todo comenzó esto fueron las imágenes muy alarmantes de una camioneta israelí siendo balaceada por guerrilleros palestinos presuntamente del Hamas. No lo sabemos. Resultado de esa balacera, afortunadamente no hubo fallecidos, pero posteriormente las fuerzas de represión de Israel asesinaron a un joven palestino de 19 años de edad. Tales hechos derivaron en actos de violencia que pues han compartido imágenes muy graves de personas de israelíes siendo torturados, siendo humillados o privados de la vida. Imágenes que obviamente no puedo compartir y que no hay necesidad tampoco de compartir para agraviar más la situación. Colonos israelíes privan de la vida a un joven palestino en nuevos enfrentamientos en Cisjordania. Un joven de 19 años de edad, en la nueva noche de enfrentamientos, cuando en el pueblo palestino de Uguara, al norte de Cisjordania, ellos abrieron fuego contra él, recibió impactos de bala en el corazón durante un tiroteo, informó el comunicado del Ministerio de Sanidad palestino. Los servicios médicos de la Media Luna Roja, porque los islámicos, al igual que los israelíes, odian la Santa Cruz,
indicaron que unos 60 palestinos fueron atendidos por asfixia de gas lacrimógeno lanzado por las tropas israelíes. El ejército israelí dijo que intervino y usó medios de dispersión antidisturbios para desactivar los enfrentamientos, pero lo cierto es que hay personas fallecidas. Todo ello se produjo horas después del ataque de un palestino que disparó contra un vehículo en el que transitaba una familia israelí que circulaba en la carretera de Uwara. El tiroteo no dejó heridos, pero el atacante murió por los disparos de soldados israelíes. Entonces, ¿quiénes fueron los que mataron primero? Pues fueron los israelíes. Aunque evidentemente no tenían por qué abrir fuego contra la camioneta, no puedo yo confirmar, nadie lo puede hacer, que los que abrieron fuego contra la camioneta fueran palestinos. Tras ello, según la agencia de noticias Wafa, habitantes de Uwara se enfrentaron en un ataque cometido por decenas de colonos israelíes contra sus casas y propiedades. Así fueron las cosas. Un incidente durante el cual también dispararon a un palestino que falleció después en un hospital por la gravedad de sus heridas. Y reitero, pues en este asunto hay mucha gente perversa que está azuzando el odio, que está interviniendo para generar un mayor conflicto. Entonces, en este momento es propicio llamar a la oración por la paz, porque un grupo terrorista aliado a Maduro, que es el Hezbollah, está también llamando a la violencia contra Israel. El mismo Israel llama a la violencia, su gobierno mejor dicho, contra los palestinos. Netanyahu, evidentemente, para evitar que sigan las protestas en su contra por sus actos de corrupción. Y en el caso de los ayatolás del Irán, también están llamando a la violencia. No les importan las vidas humanas y se confirma que tanto el judaísmo como el islam son credos de odio. Al perder la rectoría del mundo militar y político el cristianismo, solamente ha derivado en más odio y violencia el mundo, y es el actual caos que estamos presenciando. Todo está en manos del Señor. Y este es mi breve reporte. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.